e hijas. Señor, ven y alimenta a tu pueblo. Y Padre, en el nombre de Jesús, dale vida a los que están muertos en sus delitos y pecados por medio de las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y por tu Santo Espíritu esperamos ilumines tu palabra a nuestro entendimiento. En Cristo, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? En el año 80, en 1980, mi primer servicio al cual entré como médico a practicar lo que había aprendido durante los 5 años de teoría. Mi primer servicio fue gineco-obstetricia. Entonces, siendo un estudiante de la teoría, sin embargo, en la práctica, mi primer servicio de práctica fue recibir bebés. Recibir bebés. Y la rutina que teníamos cuando recibíamos bebés, obviamente con mujeres que estaban ya desesperadas por tener a su criatura, ¿verdad? Y padres inquietos dando vuelta afuera del hospital esperando. Pero en esa necesidad, ese anhelo de ya conocer a su bebé, nosotros los médicos teníamos una rutina. Todo bebé no solamente lo tomábamos, le metíamos una sonda para vaciarlo de líquidos, mucosidad y demás, pero su primer alimento, el primer alimento del bebé, a las 2 horas, no era leche. Por rutina, no sé actualmente si se sigue haciendo esto, pero una rutina que teníamos era que les dábamos solución glucosada, o sea, 2 oncitas de agua con azúcar. Esa era la rutina. Todo bebé, durante todos los años de hospital que estuve, era la misma rutina. Primero agua con azúcar, suero glucosado, obviamente, no cualquier azúcar, suero glucosado, pero es agua con azúcar, y era nada más poquito, 2 onzas. Y obviamente, ¿qué pasaba después de que el bebé tomaba agua con azúcar? No duraba ni las 3 horas que habitualmente deben durar los niños recién nacidos, cuando ya estaban desesperados, porque agua con azúcar no era el alimento que su cuerpo requería. Los bebés no pueden razonar, simplemente tienen una necesidad, y no es agua con azúcar, es leche. Y tiene que ser leche materna, ¿sí? Ya sea artificial, y estamos hablando de esa leche que se asemeja mucho, pero la leche materna es el alimento ideal para todo bebé recién nacido. Y obviamente todos lo sabemos, porque todos hemos sido alimentados al grado que pudimos madurar, crecer, desarrollarnos por el alimento que recibimos, en concordancia con lo que hemos recibido. El día de ayer fue una mamá de 5 hijos al consultorio que normalmente me habla y me dice, ¿tiene leches? Y ayer le di como unas 12 latas de leche, porque le junto las leches. Es la mamá que tiene hijos e hijos e hijos, y no tiene para darles de comer. Pero, y su niño ahorita, el más chiquito, que tiene ya 1 año y medio, apenas se puede parar. Apenas. ¿Por qué? Porque todos ellos están malnutridos. No han tenido el alimento que deben tener. Están malnutridos. Y precisamente eso ocurre en un ser vivo. Necesita el alimento específico que se requiere. Y los hijos de Dios, nacidos de nuevo, necesitan la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito, ustedes lo saben, que acabo de enunciar un versículo bíblico. Los hijos de Dios vivimos de la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos da poder para digerirla, como fue la última porción de mi oración. Espíritu Santo, por favor, ilumina esta palabra a nuestro entendimiento, porque sin Él nada podemos recibir y digerir. Nuestro Señor Jesús, recuerden, estaba en lo que hemos visto prácticamente todo este tiempo en Lucas, es que estaba en el, como dicen ahora, el modo
maestro, ¿verdad? Pero por estar en el modo maestro y tener discípulos que estaban aprendiendo, no quita de él el ser Dios hecho hombre. Y lo hemos visto también, como es Dios, es el Señor, pero no deja de ser maestro. Y en esta porción específica que leemos, que muchos la hemos oído a lo largo de muchos años acerca de esa alimentación de los 5,000. Lo que vemos ahí a partir del versículo 12 al 16, podemos ver tres aspectos importantes en esos pasajes. El versículo 12 tenemos la necesidad y la provisión. La necesidad y la provisión. Versículo 12 y versículo 13. Versículo 12 y versículo 13. Versículo 14 y 15 tenemos la obediencia y la bendición. La obediencia y la bendición. Versículo 14 y 15. Y por último, en el versículo 16, la satisfacción y el compromiso. La satisfacción y el compromiso. Entonces, 12 y 13, la necesidad y la provisión. 14 y 15, la obediencia y la bendición. Y por último, en el 16, la satisfacción y el compromiso. Estos son aspectos que nos revela el Espíritu Santo por la palabra que el Señor nos dejó. Escuchemos cómo lo dice en el verso 12 acerca de la necesidad. Dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, obviamente los 12 apóstoles, los 12 discípulos más cercanos al Señor, acercándose los 12, cuando vieron declinar el día, le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento, consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces, lo primero que estamos viendo en los discípulos son los que toman la iniciativa y le dicen al maestro. No solamente le dicen, le sugieren, le preguntan, no, le ordenan. Ese es un problema que tenemos todos los discípulos. ¿Creemos que podemos nosotros ordenarle al maestro lo que queremos que haga? Cuando en realidad el maestro es el que enseña y nosotros los receptores de esa verdad que necesitamos. Nosotros no estamos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y los discípulos estaban aquí, aquel que oyeron la palabra cuando le cayó al mar y las olas, enmudeció el viento con una sola orden. Aquellos que vieron y oyeron cuando el Señor echó fuera esos demonios del Gadareno, todos esos que vieron cómo se levantó de los muertos el hijo de la viuda de Naín, porque fue un evento público de resurrección, todavía se atreven o nos atrevemos a decirle a Dios lo que queremos. Una cosa es decirle, ordenarle, como lo que escuchamos aquí, que dicen, despide a la multitud. No es una sugerencia, es una orden. Sí, es un imperativo. Despide a la multitud para que vayan. Ahora, no solamente despídelos para que vayan a las aldeas. Ahora, quieren ser muy específicos para que vayan, para que entren y para que hayan casa, un alojamiento, y además de alojamiento que encuentren comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. O sea, nosotros tenemos una capacidad de ver muy limitada. Estamos aquí en la tierra. Nuestro límite de vista es eso. Dime una cosa, ¿cuánto ves a la gente que ande caminando viendo así? Obviamente no. La gente ve así, ve horizontal. Nos vemos unos a otros. Y entonces vemos que aquel tiene lo que yo no tengo, o aquel tiene lo que yo tengo, pero lo tiene mejor.
o no lo tiene también. Vemos al que no tiene, pero a esos ni siquiera. El problema que tenemos, repito, es nuestra limitante. Estamos en la tierra y estamos en un cuerpo de muerte. Estamos en un cuerpo que tiene un remanente de pecado y tenemos una visión muy limitada de lo que Dios quiere abrir nuestro entendimiento a las cosas del reino celestial en este mundo terrenal. El Señor está en su trono. Encima de todos los cielos está en su trono gobernando. Mis amados, Dios, el Señor está ahí. Él sí sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que tenemos. Los discípulos le quieren enseñar a Jesús y quieren ordenar a Jesús. Y nada más, lo que le hacen ver es la necesidad de los otros. Punto bueno, ¿verdad? Punto bueno. Los discípulos tenían misericordia de los demás. Punto bueno. ¿Cuántas veces has pensado en la necesidad de los demás? En lugar de estar viendo solamente la tuya. ¿Cuántas veces has visto la necesidad o has escuchado la necesidad y prefieres mejor ignorarla? Porque es natural en la carne ser muy egocéntricos, egoístas, ególatras y poner los ojos nada más en las cosas nuestras. Despide a la multitud, verso 12, para que vayan a las aldeas, hallen alojamiento y consigan alimento. 3 cosas, ¿verdad? Porque estamos en un lugar desierto. Un lugar desierto es lo que veían los discípulos, pero es el desierto de Dios. Y en el desierto de Dios, el Señor abre ríos en el desierto. Y Él trae alimento aún para el pueblo de Dios que iba por el desierto. ¿Qué pedía el pueblo de Dios cuando salió de esclavitud en el libro de Éxodo, cuando sale de Egipto rumbo a la ciudad celestial? ¿Qué pidió de alimento? Y se quejaban porque estaban recibiendo maná, pero querían carne. ¿Y qué les dio? Carne. Y dice la palabra en el Salmo que estaban masticando la carne cuando cayó ¿qué? El fuego del cielo, juicio cayó. Recibieron lo que querían y juicio tuvieron porque se quejaron de lo que estaba dándoles alimento el Señor y estaban buscando sus propios caminos. ¿Se parecen en algo a nosotros como pueblo de Dios que vamos en nuestra peregrinaje rumbo a nuestra ciudad celestial? ¿Se parecen en algo? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y estaban en ese lugar desierto, los discípulos vieron la necesidad de aquella gente, de esas multitudes que seguían a Jesús por interés, querían ser sanados, querían escuchar la verdad, sí, pero les importaba más los milagros, lo que querían ser sanados o querer ser liberados. Los discípulos vieron la necesidad de ese cuerpo físico y le dijeron al maestro, mándalos. Como diciendo, tú no tienes capacidad en esto. Cuando habían visto lo imposible delante de sus ojos, que el Dios de lo imposible hace todo posible, inclusive resucitar de los muertos, como lo hizo con la hija de aquel hombre que cuidaba la sinagoga, o con el hijo de la viuda de Naín, que ya lo estudiamos. Ahora, esto le muestra la necesidad, y en el versículo 13, Jesús les dice, Él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, ¿qué es lo que hay para darles de comer? No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Tenemos 5 panes, 2 peces. O sea, Jesús les dice, ok, denles de comer. ¿Tienen necesidad de comer? Denles ustedes de comer. Y los discípulos, tenemos 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos, fíjense la solución que le dan los discípulos, ir al pueblo, conseguir tortas para todos y comprar comida, y dice ahí, versículo 13, para toda esta gente. O sea, todavía en un tono muy irónico le dicen al maestro, 5,000 personas,
5 panes y 2 peces. O sea, fíjense nada más, ¿cómo pueden ellos cuestionar al que ya han visto que no solamente es el maestro, que no solamente es el profeta que viene a hablar de parte de Dios, sino a Dios delante de ellos hecho carne? Y todavía ellos se atreven a cuestionar. Le dicen, nada más hay 2 peces y 5 panes. Y todavía tratan de cuestionarlo a toda esta gente. 2 peces y 2 carnes. Mis amados hermanos, la necesidad siempre va a existir. La provisión de Dios también. Ante cualquier necesidad que el Hijo de Dios, la hija de Dios tenga, siempre va a haber la provisión de Dios. Ustedes y yo sabemos lo que nos dice la palabra en Mateo 6, versículo 31. Vayan conmigo por favor ahí. Mateo 6, versículo 31, dice la palabra del Señor. Mateo 6, 31. Por tanto, hablando nuestro Maestro y Señor Jesucristo, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente. Los que no conocen al Señor, los que no son el pueblo de Dios, los gentiles, buscan con ansiedad todas estas cosas. La comida, la bebida y el vestido. Y buscan ansiosamente todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. O sea, Dios ya lo sabe. Cuando nace bebé, el Señor ya lo nace. Como dice el dicho de las abuelitas, un bebé siempre nace con torta bajo el brazo. Ese es el dicho antiguo. No sé si en el posmodernismo se diga, pero de niño lo entendí y lo oí así. Todos los niños nacen con torta bajo el brazo. Ya nacen con lo que habrán de comer. Es un dicho popular. Pero los niños, si nacen de una madre, tienen una madre que habrá de alimentarlos. Y aquí dice, su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero el versículo 33 es donde quiero enfatizar. El versículo 33 de ese mismo Mateo 6, 33 nos dice, pero, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primero su reino y su justicia. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, porque tenemos un Padre Celestial, está hablando a los hijos de Dios obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros buscar primero el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y el gobierno de Dios en nuestras vidas implica que habrá días que comemos un bocol, una torta de la barda, y habrá días que comamos un filete. Habrá días que comamos en abundancia, habrá día que comamos menos. Pero el detalle es que Él es el que se encarga de cuidar y atender nuestra necesidad. Ante cada necesidad hay una provisión para los hijos de Dios. Por eso necesitamos aceptar el reino de Dios en nuestras vidas y su justicia. Aceptar el reino de Dios en nuestras vidas implica que podemos tener mucho, podemos tener poco, y con todo, aceptando su gobierno, tenemos contentamiento, como dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando dice Pablo en Filipenses 4, que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Por eso llega al versículo 12, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ha sabido contentarse con lo poco y ha sabido tener satisfacción con lo mucho, y en todo y por todo ha aprendido. Mis amados hermanos, aprendamos a tener contentamiento. Que sea Él nuestro Rey, que ve nuestra necesidad, y buscando nosotros primero su gobierno
y su justicia, su perfecta justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Su justicia, ¿cómo ha sido manifiesto? Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos. Cristo Jesús vino por pecadores. Cristo Jesús es la justicia de Dios en nosotros por el Espíritu de Jesús. Ustedes saben, 2 Corintios 5, 21, aquel que no practicó pecado, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es en Cristo Jesús que nuestros pecados, que son lo que nos hacen enemigos de Dios, ha sido quitado por la sangre de Cristo derramada en la cruz a favor nuestro. Todo hijo de Dios ha reconocido que no es digno de llamarle a Dios Padre y tampoco es digno de llamarse hijo. Todo hijo de Dios sabe que es un pecador, pero ha recibido la revelación del Hijo de Dios, quien vino a salvarnos y a quitar el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados. En Cristo tenemos la perfecta justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5, 21. Por tanto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica nuestro sometimiento a su voluntad y la perfecta justicia que tenemos en Cristo como el perfecto intercesor que está hoy, mañana y pasado y siempre va a estar intercediendo por nosotros día y noche. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y dice ahí mismo en el versículo 34, estamos en Mateo 6, 34, por tanto, no se preocupen, no sean ansiosos por el día de mañana, no se preocupen y no estén nada más con el afán y ansiosos por el día de mañana. El día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué habrá de pasar mañana? Eso es un pecado en el Hijo de Dios, porque no está obedeciendo a su Señor y Dios, y no está confiando en la perfecta justicia del Hijo de Dios, por medio del cual podemos acceder. Pero nosotros no estamos a Él para decirle lo que tiene que hacer y las razones por las que queremos que lo haga. No, tenemos una sola. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, gobierna mi vida y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Así empieza la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, el Padre nuestro, ¿no? ¿Qué habla acerca de lo que tenemos que decirle a Él? Por supuesto que nada, todo tiene que ver con Él, pero en Él es que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, estamos saciados, estamos satisfechos, estamos alimentados, y el Señor abundantemente da a cada que el Señor quiere alimentarlos, y que nosotros tenemos hambre, ya no de agüita con azúcar, no, leche, y después empezamos con la carne. Mis amados, ante la necesidad hay provisión. Eso es lo que vemos en los versículos 12 y 13. Sigamos nuestro pasaje en Lucas 9. Ahora versículo 14 y versículo 15. Porque obviamente los discípulos cuestionaron, 2 peces y 5 panes, ¿cómo van a alimentar a toda esta gente? O sea, cuestionaron al maestro. Ahora vean el versículo 14. ¿Por qué lo cuestionaban? El verso 14 y 15. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, o sea, había como 5,000 hombres, y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Hagan, o sea, da una orden, es todo lo que hace nuestro Señor Jesús. Él da una orden, hagan que se recuesten en grupitos de 50. Eran 5,000, ¿cuántos grupitos de 50 necesitamos? 100. Había 100 grupitos, había que preparar 100 grupitos de 50 personas. ¿Y quiénes eran los que iban a agruparlos así? Los discípulos. Los discípulos. Aquí tenemos un grupito de más de 50. O sea, aquí tenemos a lo mejor dos grupitos de 50. Y el Señor está para alimentarlos. Tiene alimentos para los 50 como tiene alimentos para los 100
grupitos de 50 hombres. El Señor tiene en el mundo entero grupitos de hombres y mujeres alimentados por Él. Y es la iglesia local. La importancia de la iglesia local es porque ahí reciben el alimento y son saciados por nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, simplemente estos discípulos creían ser más capaces y tener una visión más amplia que el maestro. Sucede en muchos lugares con esos grupitos de 50 que dicen, yo quiero los 5,000 de golpe. Y lo que empiezan a darles es, ¿cómo le vamos a dar lechita a todos esos? Bueno, agüita con azúcar, agüita con azúcar. Y empiezan a darle la palabra diluida, para que esos 50 se vuelvan 100, 200, 300. Y el agüita con azúcar no sirve cuando entran las enfermedades. Porque el creyente, aun cuando haya nacido de nuevo verdaderamente, está tan débil en la fe, está tan inestable, está tan fluctuante que fácilmente traiciona los principios del Evangelio. La verdad del Evangelio en realidad no controla. Él piensa que puede controlar al maestro. ¿Y cuánta gente no hay alimentada con agüita con azúcar? Pero esa persona va a crecer desnutrida, va a estar sin poder caminar cuando debe caminar, no va a estar sin poder correr cuando debe correr, y va a estar sin poder ayudar a otros cuando debe ayudar a otros, porque no ha crecido, no ha madurado, porque no ha tenido el alimento que realmente nutre, mis amados. La necesidad trae la provisión, pero si el Señor ha ordenado este principio de alimentación, como estaban en ese momento esos hombres que querían escuchar y recibir del maestro, también tenían una necesidad que era ser alimentados. Y el Señor ordena, y lo único que le corresponde a los discípulos, a los apóstoles, es, esos 12 tenían que preparar los grupitos de 50, prepararlos y además alimentarlos. ¿Por qué? Porque esa fue la orden que les dio en el versículo 13. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Vean cómo Jesús a sus apóstoles, a sus enviados, les da el mandato. Y ese mandato debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque esos enviados del Señor, esos discípulos del Señor que ahora van a alimentar al pueblo del Señor, tienen la gracia de Dios y la capacidad de Dios para hacerlo, porque el alimento es la palabra del Señor. Y es el Señor el que finalmente será glorificado. No tiene nada que ver con los discípulos, porque es el Señor el que da la orden, y la orden debe ser obedecida. Y en tanto que nosotros obedezcamos el mandato del Señor, entonces en toda obediencia hay bendición. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 13? Les dijo, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, es que no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta gente. El versículo 14 habla de los 5,000. Y entonces Jesús les dice, hagan que se recuesten en grupos como de 50. ¿Qué dice el verso 15? Ellos obedecieron. O sea, no cuestionaron al maestro. No estamos tú y yo para cuestionar. ¿Por qué, Señor Jesús, estoy en esta condición miserable? ¿Por qué me encontré en esta situación donde no hallo por dónde? Porque necesitas al maestro. Porque necesitas ser redirigido. Porque llegaste hasta ahí tal vez por tu propia necedad, o porque llegaste hasta ahí porque hasta ahí te quiso llevar el Señor para probar tu fe. O caíste en la tentación y creíste que sin Dios podías hacer las cosas y tienes un problema y una consecuencia en tu vida. O porque el Señor simplemente te cierra todas las posibilidades, porque quiere probar tu fe y tu dependencia, quiere probar tu obediencia. Y en la obediencia que tengas, tendrás la bendición, que al final de cuentas glorifica a Dios, porque te das cuenta que no era posible para ti. Solo en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Los hijos de Dios dependemos de Dios. Estoy plenamente convencido. Cada vez que paso aquí,
que no tengo ninguna posibilidad de alimentar al pueblo de Dios, pero si yo mismo fui alimentado por el Señor a lo largo de la semana, y si el Señor me concedió el digerir su palabra por su Espíritu, yo estoy consciente también de que nuestra necesidad como pueblo de Dios es recibir del Señor, de la gloria, y el Espíritu del Señor nos dará exactamente el plantar su palabra como esa semilla que traerá fruto en nuestras vidas que glorifique su nombre. Pero necesitamos ver nuestra necesidad, necesitamos ver que hay una provisión, pero entonces ser obedientes para que tengamos la bendición. Ciertamente nuestro Maestro y Señor y Salvador Jesucristo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el que dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo, y por tanto Él es el Maestro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como discípulos del Señor sino lo mismo? Humillarnos y morir a nosotros mismos, menguar nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el plan de enseñanza del Maestro. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a sus brazos. Él nos está esperando, se pondrá de pie como lo hizo con Esteban cuando era apedreado y lo recibió. Y Esteban pudo al final, inclusive cuando lo estaban matando, perdonar a todos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué glorioso! ¿Qué ser humano puede hacer esto? Alguien que tiene una necesidad, que ha conocido la provisión que es en Cristo y que ha obedecido las órdenes del Maestro, sabiendo que es ahí donde tiene la bendición. Mis amados, nosotros estamos conscientes de que Jesús es el pan de vida. Jesús es el alimento de nuestras almas. Vean conmigo Juan 6, por favor, versículo 51. Juan capítulo 6, verso 51. Jesús, son palabras del Maestro. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo, el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Mi carne es Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, el hombre, el Hijo de Dios en la cruz. Su carne entregada por nosotros, su carne siendo partida, desgarrada por causa de nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre él. El pago de nuestra paz con Dios se llama Jesucristo, el Cordero inmolado. Mis amados, es demasiado lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, sus hijos. Es demasiado lo que Dios ha hecho contigo, que ni siquiera has querido venir a Cristo. Has vivido bajo tus propios preceptos, leyes, normas de vida, en lo que tus ojos te muestran. Pero el Señor te llama a que vengas a Él en arrepentimiento y fe para que conozcas el amor de Dios verdaderamente. Porque la misericordia de Dios te ha sido anunciada por el Evangelio. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo, te lo digo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él, es amor y misericordia, no es juicio. El juicio cayó sobre el Hijo de Dios para que en ti cayera el amor y la misericordia y la promesa de resurrección para vida eterna. Mis amados, en la obediencia al llamado de parte de Dios, en los incrédulos arrepentimiento y fe, y en los creyentes a dejar su necedad y realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en la respuesta de obediencia hay bendición, pero en la necedad hay corrección, como dice la palabra en Hebreos 12. Ustedes y yo hemos oído mucho este pasaje. Mis amados, volvamos a nuestro texto, por favor, y en Lucas veamos, ya vimos que en la necesidad que tenían estos hombres de alimento físico, el Señor ya tenía la provisión, pero en esa provisión estaban ¿qué?
hombres que debían obedecer el mandato del Señor. ¿Para qué? Para alimentarlos. Los hombres de Dios que son llamados a alimentar al pueblo de Dios, lo hacen con la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y solamente lo hacen con un solo motivo: obediencia, para la gloria de Dios. Mis amados, el hombre de Dios no busca sus propios caminos. El hombre de Dios no le importan los métodos, porque cree en el poder de la palabra de Dios y el Evangelio, que es el que trae a vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. No hay puesta la confianza, no tenemos por qué descansar en otra cosa que no sea la verdad de Dios eterna, que es la que, repito, nos va a llevar a una ciudad celestial eterna, en el gozo eterno de los santos. Mis amados, ellos obedecieron a Jesús. Llevaron a todos estos 5,000 hombres a ser 100 grupos de 50 varones cada uno, y supongo también las mujeres y los niños. Y dice en el versículo 16, y habla de cómo el Señor ahora va a satisfacer la necesidad de toda esa gente. Y en la satisfacción nos lleva a un compromiso. Vean aquí cómo dice en el versículo 16: y tomando los 5 panes y los 2 peces, lo que había, no lo que compraron en las aldeas alrededor ni nada, Jesús levantó los ojos al cielo, bendijo los panes y los peces, los bendijo y los partió y los iba dando a la gente. No, mis amados hermanos, no a la gente, a los discípulos, porque ellos eran los responsables de alimentar a esa multitud de 5,000 hombres. Los hombres del Señor, los discípulos del Señor, tienen la responsabilidad de traer el alimento del Señor. ¿Eres un discípulo del Señor? ¿Has sido satisfecho? ¿Tu apetito, tu hambre, espiritualmente hablando, el Señor satisface? Tienes una responsabilidad. Por lo que tú has recibido, debes dar. Porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. Que evangelizas uno, no 5,000, que le compartes las buenas nuevas de su salvación a la familia en la época navideña, ahorita en la cena familiar. Si lo haces, tú das y lees el evangelio, no esperas más que la palabra de Dios haga aquello para lo cual es enviada, porque no depende de ti ni de mí, depende del poder de Dios para salvación que hay en la verdad de Dios. Es la única que va a sostener al nacido de nuevo, al bebé, porque esto es alimento que nutre y hace crecer y madurar. Y tú y yo, como buenos discípulos, necesitamos toda la vida seguir al Maestro. Lucas 9:23, que tanto hemos escuchado, no deja de ser una verdad diaria para nosotros. Aquel que quiera seguir a Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es lo que dice Lucas 9:23. Negarnos a nosotros mismos es buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Tomar nuestra cruz cada día implica: tengo que arrepentirme y creer en Jesús, porque nuestra carne es débil. Y si no pecamos en el pensamiento, pecamos en palabra o pecamos en acción, y el Espíritu Santo no nos va a dejar así, porque ya no somos de nosotros ni del príncipe de este mundo, Satanás, ni del mundo tampoco, ni de nuestra carne. Le pertenecemos al Señor, que nos adquirió a precio de sangre, Jesucristo el Señor y Dios, nuestro Rey. Mis amados, la necesidad y la provisión van de la mano. La obediencia trae bendición siempre para los discípulos e hijos de Dios. Y ahora, cuando Jesús levanta los alimentos al cielo, da gracias a su Padre Celestial que lo dio. Eso es lo que tiene, eso es lo que da. No vamos a dar algo que no tenemos. No vamos a poder predicar un evangelio que tampoco ha hecho en nosotros la obra.
No podemos ser religiosos simplemente acumulando un grupo de gente religiosa y falsa discípula del Señor. Por favor, estamos a final del año. Si algo tenemos que hacer es analizarnos a la luz de la verdad y pedirle al Señor perdón por tan frágiles que somos en caer en la mentira y seguir nuestros propios caminos. Y como iglesia, obviamente, cada uno de nosotros debe verse a la luz de la palabra y del Espíritu de Jesús que está en nosotros. Y rogarle que el 25 realmente seamos una iglesia realmente despierta, avivada, y que seamos sometidos a ver la necesidad, a entregar la provisión en obediencia, porque sabemos que habrá bendición para otros y para el reino de Dios. Y por último, finalmente, para cada uno de nosotros. Vean lo que dice ahí, cuando Jesús levanta el alimento y lo bendice delante de su Padre, y entonces se lo da a los discípulos para que ellos sirvan a la gente. Ellos, no Jesús, ellos. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Si tú y yo hemos sido alimentados y saciados, tenemos un compromiso. La respuesta debe ser esa, un agradecimiento a Dios, una adoración a Dios, pero también el hacer discípulos, porque los discípulos son hacedores de discípulos. Y dice aquí en el verso 17, todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron de lo que les sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Entonces, el versículo 16 y 17 nos confirma que hubo una satisfacción. No pudieron acabarse la comida del Señor. ¿Cuándo crees que vas a poder estar satisfecho? ¿Cuántos de ustedes empezamos a leer este pasaje y aquí ya la carne dice, ya me lo sé, ya lo he escuchado 100 predicaciones de esto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado al Señor en todos los pasajes que han oído 100 veces, 200 veces y dices, no me esperaba esto? No, claro que no, Dios es Dios y el alimento de Dios es eterno y nunca te va a poder satisfacer totalmente. ¿Por qué? Porque el Señor sabe bien que nuestra entera satisfacción va a ser cuando estemos en su presencia, admirando su gloria, y que ya no estemos llevando nuestro cuerpo de muerte y de pecado y de necedad y de rebeldía. Nosotros creemos tener ya, pero no lo tenemos y necesitamos ver nuestra necesidad, nuestra propia necesidad de gracia, porque solo el poder de Dios se perfecciona en los que son débiles. En tanto que pienses ser fuerte, en tanto que pienses ser alguien, el Señor dice, aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Esas son las reglas del reino. Jesucristo dejó su gloria y dejó la forma de ser Dios como algo a que aferrarse y tomó forma de siervo. Ese mismo principio debemos de tener todos, ser discípulos. Yo no puedo enseñar si no soy un discípulo de mi maestro, que es tu maestro también. Pero ciertamente el discípulo pide algo, obediencia. Y por el Espíritu de Jesús que tenemos en cada uno de nosotros, que ha hecho de nosotros un templo santo, sí podemos obedecer al Señor. Sí podemos aprender a vivir diariamente en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, como dice Romanos. Mis amados hermanos, todos comieron, todos se saciaron y se recogió lo que sobró. Y dice aquí que quedaron 12 cestas llenas, 12 cestas llenas. Mis amados hermanos, siempre habrá más que suficiente. Cuando tengas una situación en donde veas una carencia en tu diario vivir, en las cosas de tu diario vivir, revisa tu corazón delante del Señor. Y en tu oración confiésale al Señor y dile, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, si esto, el no tener para este pago, el no tener para esta comida, el no tener esto, si esto es una prueba de mi fe,
Bendito sea tu reino en mi vida, venga tu reino y hágase tu voluntad. Sosténme, ayúdame, soy débil, líbrame de dudar de tu bondad, de tu paciencia para conmigo. Mis amados, pero ten cuidado porque en las pruebas de fe el diablo aprovecha y te pone la tentación. Y en la tentación puedes caer, obviamente, y podemos caer en dudar de la bondad de Dios. En la prueba de nuestra fe podemos ser tentados no solamente a dudar, sino a buscar la solución en nuestras propias fuerzas. Y caemos en la tentación y el Señor, en lugar de aumentar nuestra fe y darnos la paciencia que saca toda prueba de nuestra fe, en realidad terminamos confesándole al Señor que hemos pecado una vez más contra Él y pidiéndoles que tenga gracia para con nosotros. Mis amados hermanos, en Mateo capítulo 4, verso 4, dice el Señor en su palabra, no solo de pan. En este caso fueron 2 peces, 5 panes para 5,000. No solo de pan, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta: ¿cuántas veces a la semana comes? ¿Cuántas veces al día comes? ¿Y cuántas veces comes diariamente la palabra de Dios? Es una pregunta obviamente retórica y es una pregunta que tú debes de contestarte también. Porque el Hijo de Dios que vive con el alimento cada domingo o cada 4 o 5 días se va deteriorando, se va debilitando y cae en enfermedad espiritual. Y cuando llega la prueba de su fe, reprueba. Y llega la tentación y lo arrastra. Y el Señor lo disciplina y lo corrige y lo azota porque lo ama. Y es un padre que ningún hijo jamás se ha perdido ni se perderá. Nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. ¿Cuántas veces a la semana te alimentas de la palabra de Dios? Estamos en este cuerpo de carne. ¿Te alimentas de Netflix? ¿Te alimentas de lo popular que eres con los amigos? ¿Te alimentas de qué? ¿De los mensajes? ¿De las redes sociales? Amados hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto particularmente es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios vemos nuestra necesidad, los hijos de Dios anhelamos ser alimentados y el Espíritu de Dios, repito, el Espíritu de Dios es el que alimenta al pueblo de Dios. Mis amados, es correcto que leamos devocionales, está bien leer un devocional. Conozco así de gente a lo largo de 33 años de conocer a mi Señor y a mi familia en la fe. Conozco así de gente que vive con un devocional de un versículo y 2, 3 páginas, o una página si es posible, o media página de la explicación o del simplemente el comentario que hace aquel que escribió ese devocional con un pasaje. Y eso ya fue suficiente, fue demasiado. Ahora, repito, no está mal tener lecturas devocionales. Yo mismo tengo lecturas devocionales, pero no podemos depender de eso. Es como que vas a estar comiendo un taco para 24 horas del día o un bocol para 24 horas del día. Pues no, ¿verdad? O un bistec para 24 horas. No, necesitamos comida. Necesitamos alimento y el Señor ha dispuesto la mesa. El Espíritu Santo en ti te llama ¿a qué? A seguir buscando su palabra. ¿Por qué? Porque es su reino en ti y en mí lo que realmente nos va a llevar hasta el final. Estos
discípulos tenían que alimentar a este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo de 5,000 hombres estaban buscando escuchar al Maestro. Querían seguir a Jesús y solo los discípulos podían alimentar a los hombres que buscaban a Jesús. ¿Alimentas a aquellos que ni siquiera saben lo que buscan, pero necesitan a Jesús? Considera primeramente que tú mismo te alimentes. Te animo, te exhorto en el amor del Señor a que busques en estos días los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En cada uno de estos vas a ver todo acerca del nacimiento de Jesús en los primeros capítulos. ¿Quieres un pasaje o pasajes muy específicos? En Lucas que ya leímos, vemos todo desde cómo fue anunciado hacia Juan el Bautista, cómo Jesús es nacido, cómo es llevado al templo, cómo es bautizado de adulto y cómo es llevado al templo, y habla de su nacimiento a través de María. Repito, aprovecha esta temporada y tira la red, porque el Señor todavía no ha terminado la gran pesca de su pueblo. Mis amados, aquellos que nacen de nuevo tienen que recibir alimento sólido, físico. La leche espiritual es lo que necesitan, y después carne. Tal vez tú ya estés en la época de la carne, tal vez estés en la de lechita todavía, pero lo cierto es, ten cuidado, porque el 25 no es que venga difícil para el mundo, viene imposible para el hombre si no está en Cristo. El mundo está imposible si no está en Cristo. Va a vivir una vida totalmente en la ruina de su corazón, en la ansiedad y temor. Pero aquellos que estamos en la roca de nuestra salvación sabemos que el alimento siempre lo tendrá el Señor, levantándolo, bendiciéndolo delante de Dios y dándolo a su pueblo. Vamos a orar y que el Señor siga la obra en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro pan de vida que es Jesús. Ciertamente, nuestro Señor es el pan de vida. Nuestro Señor Jesús lo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera